Sé que si deseo un futuro próspero y positivo, debo construirlo de antemano trabajando el día de hoy con conciencia. Me encuentro en el umbral de una época de cambio obligatorio. Ya no podemos continuar inmersos en el materialismo excesivo, con la falta de amor y respeto que se vive actualmente. Si cada uno de nosotros aceptamos la responsabilidad de cambiar la forma errónea de pensar, de sentir y de amar, y nos convertimos en observadores conscientes de las elecciones que tomamos, la humanidad entera se beneficia. Acepto la responsabilidad de trabajar en mí y en mi propio despertar. Y eso es construyendo el futuro, padrino. Nomás de buena voluntad, esto es construir el futuro, pero con cambios buenos. Estamos en una época de cambio y de cambios drásticos. Miren, los más jovencitos quizás no lo noten. Ellos ya nacieron con la tecnología muy avanzada. Pero los que tenemos de 40 y más, nos tocó vivir una época completamente diferente. Yo me acuerdo hace apenas un parteaguas de 24 años, por decirlo así, de que no estamos hablando de una inmensa cantidad de años. Estamos hablando de 24 años, son cierto número de años, pero para lo diferente que era la época antigua a la época de ahora, o sea, a la época más bien anterior al año 2000 y después del año 2000. Yo me acuerdo antes del año 2000 y después del año 2000. ¿Qué había y qué no había antes del año 2000? ¿Y qué hay y qué no hay después del año 2000? Y el mundo es otro completamente diferente. Acuérdense, aquí hay muchas personas que son más o menos de mi misma edad, poquito más, poquito menos, y jóvenes que aunque muy jóvenes saben perfectamente de qué les estoy hablando. Antes no había teléfonos inteligentes. Las llamadas telefónicas eran muy, muy caras, padrino. Y obviamente que acceso a las computadoras no había para personas, por eso se llaman PC, Personal Computer, computadora personal, porque nunca que yo recuerde habían sido personales las computadoras. Eran maquinarias exclusivas para las empresas, industrias, corporativos, y abarcaban toda una pieza completa. Normalmente eran rentadas, con poca capacidad de memoria. La información se guardaba en carretes de cintas de celuloide. Entonces, ¿quién iba a pensar en las computadoras, padrino? Ni siquiera en la telefonía, porque los teléfonos, unos sendos animalones de disco, estaban en las casas. Hoy en día, el poder hablar por teléfono durante horas y horas y horas al otro lado, ya no del mundo, pero digamos a Estados Unidos y Canadá, era algo que antes era un sueño imposible, padrino. Una llamada de 5 minutos, 3, era carísima. Al mismo interior de la República no se podían hacer llamadas telefónicas, que ahorita no nos cuestan absolutamente nada. Y eso hablando de la tecnología, ¿no? No cualquiera tenía un carro, no cualquiera tenía acceso a canales de televisión. Ahorita yo ya ni los veo, te los meten por rebote. Antes nada más estaba el canal 12, el canal 13, aquí hablando de México, el país como México como país. Para de contar. Yo llegaba a ir allá con donde trabajaba mi papá en una mina allá en Manzanillo, en Colima, y los canales eran nada más el 13 todo chacalón, el 2 todo jodidón, nada más, y entraban las estaciones de radio. Pero no hablamos nada más de tecnología, de política, de ciencia. La educación era muy diferente, la cultura de antes era muy diferente. Antes a la novia se le tenía que pedir primero que fuera tu novia, a las muchachas. Las mujeres usaban falda, ahora no, ahora ya es pantalones todos. Obviamente también había muchos, o sea, las personas que no estaban bien identificadas con su sexualidad eran agredidas constantemente y nadie los defendía. Eso ya es un avance. Lo mismo que a la mujer, no había igualdad. Y les estoy hablando del 2000 para atrás.
No, o sea, la diferencia tan fuerte que hay ahorita, ¿no? Y hablando de política, pues qué imaginar que le fueran a decir al presidente todo, con tantito que te expresaras mal de una autoridad, la misma policía te detenía y te llevaban a encerrar. No podías ni siquiera hacer gestos de desagrado. Las figuras políticas eran intocables, así como los héroes de los libros de texto. Una vez el Loco Valdés por ahí dijo, se le ocurrió bromear con la imagen de Benito Juárez y decir Bomberito Juárez, y lo sesgaron. Eso y mucho más. Entonces es una época de cambios, el mundo es completamente diferente. Y como estamos en época de cambios, a nosotros nos corresponde seguir construyendo el futuro desde ahorita, jóvenes y viejos, porque el futuro, aunque seáis personas grandes, abuelos, tienen que ver qué mundo le van a dejar a sus nietos y a sus hijos, o a los hijos de sus hijos. Entonces hay que ir trabajando desde ahorita. Había un comercial que decía, la gente del mañana ya llegó, y los amos del futuro viven desde hoy. Ellos esperan de este mundo lo mejor. Pero si nosotros nos dormimos en nuestros laureles y no empezamos desde hoy a trabajar para el mañana, para un mañana bueno, para un mañana mejor, mañana nomás no nos estemos quejando de que les dejamos a nuestros hijos un mundo todo para atrás. Los que tienen hijos, ¿no? Pero no por eso, no, yo no porque no tenga hijos voy me vale gorro cómo se vaya a quedar el planeta. No debemos de pensar tan egoístamente. A mí sí me preocupa que el futuro sea bueno para mi país también. Pero no vamos a hablar de política. Estamos hablando aquí de cómo nos la vamos llevando desde ahorita, para cómo vamos viendo las cosas. Construyendo el futuro desde hoy. Esto no tiene nada que ver con decir que el futuro es incierto, que nada, no, padrino. El triángulo de la autoobsesión es muy distinto. Habla de no estarse preocupando y sufriendo por las cosas que pueden pasar o que van a pasar. Aquí hablamos de irse preparando para un futuro mejor, que puede ser a corto, a mediano o largo plazo. Para vivir mejor, pues tienes que prepararlo desde hoy. Prepararte desde hoy para que las cosas estén mejor mañana, para vivir mejor todos, absolutamente todos. Para poder andar de novio teníamos que hablar con los padres de la muchacha, ¿se acuerda, amigo Camargo? Teníamos que andar de novio con la muchacha y desde un principio tenías que pedirle que fuera tu novio. Me tocó todo eso, padrino. Me da pena y me da tristeza ver cómo ahorita, con qué facilidad, padrino, el día que conocen al novio, al que es el novio, ese mismo día ya se van derechito al 5 letras. El mismo día, Las muchachas se daban mucho a respetar antes y no soltaban prenda hasta que no había un compromiso ya de matrimonio, padrino. Por eso los hombres eran muy responsables. O te casabas o no había nada, padrino. Pues así era la situación antes. Estamos hablando de una de muchas, ¿no? Una de tantas. Camargo se acuerda muy bien. Pero esa y muchas otras cosas más, ¿no? Si para hacer memoria, padrino, hablando de tecnología, de principios morales, de cómo se llevaba la situación política. Les aclaro, amigos cibernautas, que la situación de antes y la de ahora tenía sus cosas buenas, costumbres buenas, que no se debieron haber perdido, pero pues con el progreso se pierden, con los cambios se pierden, pero también costumbres feas que ya afortunadamente ya no existen y que ya se han ido puliendo y se han ido mejorando. Con la tecnología ha habido avances muy buenos y les voy a decir una cosa, los avances en la tecnología nos han hecho la vida más amable, porque para eso es, nos han acercado todo y han hecho que hagamos hasta lo inimaginable. Pero, eso tiene un precio. Ha cobrado un gran precio. Y ustedes lo saben de antemano. Yo creo que ya saben para dónde voy. Ese precio es que se pierden los valores. Mucho se pierden los valores, padrino.
Ya en la actualidad cada quien tiene su tele privada, pero ya ni tele, desde el teléfono ves todo lo que quieras ver. Y esa convivencia familiar de todos sentados en la sala de la casa, mirando el televisor, era muy bonito, padrino. Era algo bien agradable, todos. Yo me acuerdo con mis hermanos, hasta yo chiquito, sentado en el piso, en la sala, todos mirando una película y comentando y todo. Gracias por esa batería de júbilo. Apagábamos la luz, a veces hasta hacíamos palomitas, ¿eh? Aprovechábamos los anuncios para ir al baño, pero qué bonito era sentarse a ver la tele todos y hacíamos comentarios y cosas, bien bonito. Ahorita te limitas a ver tus programas tú solito, si ves una película a la vez tú en la más profunda soledad, se pierde esa magia de compartir el gusto. Yo luego quisiera recomendar una película a alguien y jalarme a alguien para que viera una película conmigo en mi casa, pero no. En las familias nadie se va a reunir jamás se van a volver a reunir las familias, papá con la mamá, los hijos, a ver la tele. Se perdieron valores, ¿no? Obviamente ya cada quien tiene su su aparatejo y ya se acabó el estarse peleando con el hermanito todo porque quiere ver su programa, el otro quiere ver el otro programa y lo pasan a la misma hora y no, eso también era una cosa que no. Yo me acuerdo que mis programas infantiles favoritos los veía yo casi siempre, pero había uno que nunca lo pude ver porque era la hora en que mi mamá veía su telenovela y siempre, ¿no? Ahí me derroté. Y luego veía como entre mis hermanos también se agarraban del chongo porque uno quería ver una cosa y el otro quería ver otra. Bueno, eso se acabó, ya, vámonos, hasta ahí, se acabó. Muchas cosas, ¿no? Que se ganan, pero otras se pierden. Se sacrifica, se gana una cosa y se sacrifica otra. Y ahorita, con estos cambios que ha habido, se han perdido muchos valores. Claro, uno como hombre ya no batalla, padrino. Hablando de los jóvenes, de volada agarran y a la chava que les gusta, si hubo química, hubo ligue, ese mismo día, derechito a lo que te truje chencha. Antes no se podía, padrino, te tenías que aguantar y comportarte como todo un caballero y comprometerte. ¿Para qué? Para que la persona viera que había valor en ti, entonces sí te diera todo lo que tú quisieras, padrino, pero ya que hubiera un compromiso. Ahorita nada, el primer día que se conocen, ese mismo día vamos a ponerle Jorge al niño. Se pierden muchos valores, padrino, y yo veo que a los viejos ya no lo respetan. Antes sí se respetaban a los mayores, ahora ya no, ¿eh? Y obviamente pues también se le perdió el respeto a los profesores y a las autoridades, desde el presidente hasta el profesor. A nadie se le respeta ya, a todos se les trata con la punta del pie, cosa que antes eran intocables, cara. Entonces ya les digo, es una por otra, padrino, una por otra. Dice, vengo de familia de músicos, choferes de los 3 estrellas de oro, me acuerdo de esos camiones, me acuerdo muy bien, de pasajeros y siempre presentables, con su corbatita, ¿se acuerdan de esos camiones? Otra de las cosas que ya no hay, padrino, antes para todos los oficios había un uniforme, la gente andaba uniformada, ya no existen los carteros, ¿eh? O sea, existen, andan en moto los de Correos de México, de civilones. Antes andaban con su uniforme los organilleros, todo el mundo andaba, las enfermeras usaban un uniforme muy bonito, ahora ya andan empantalonadas de blanco, ya sin cofia, sin pelerina, sin nada, ya no, y antes no, me acuerdo los choferes de los camiones 3 estrellas, con su corbata, su camisa de un color cafecito así elegantioso, y aquí su logo con 3 estrellas de oro, se veían bien, padrino, presentables, manejando de noche desde Tijuana a Guadalajara, carreteras peligrosas. Era de los camiones, ese 3 estrellas de oro, por eso era de oro, para irnos, si era de oro, era lo máximo ese camión, esa línea. Mucho tiempo estuvo en pleito, y al final, pues creo que ahí anda todavía. Lo catafixiaron, no sé por qué. ¿Por qué otra cosa lo catafixiaron? Camaro One, antes no había chukis, las mujeres se hacían respetar mucho. Eso no se veía, padre, no. Es que les digo, no los estamos cuenteando. De verdad, hay cosas que yo
antes del 2000 ni por asomo las hubiera yo imaginado. Nada, que ahora ya, o sea, ya se hicieron cotidianas, estamos tan acostumbrados, pero antes, yo, o sea, no, ahorita no, la gente no podría imaginar ahorita la gente lo que es escribir un documento sin computadora, que te lo refines a pura pinche máquina de escribir, y si te equivocas, a romper la hoja y a volver a meterle papel bond, papel carbón para la copia y papel cebolla, y a tener un montón de cuidaditos. Si te equivocas en un punto, una coma, ya valió madre el documento, o borrarle ahí, ponerle corrector y hacer una porquería, o volver a romper la hoja y volverla a hacer. O sea, ¿se imaginan esa monserga? Esa monserga era antes del 2000. Del 2000 para acá, con la computadora. Luego nos da hueva que nos equivoquemos y tener que estar corrigiendo ahí, o sea, se vaya, empezamos a inventar garabatos ahí para no escribir la palabra completa y todo. Entonces, ahorita ya hay muchas cosas que estamos tan acostumbrados a tenerlas a la mano, que antes no las había. Antes era abusado, que capaz que iba, por ejemplo, padrino, ya esto de estar hablando a personas que me estén viendo en un aparato de televisión o de transmisión, lo que sea, era un gusto que nada más se lo podían dar aquellos que entraban al círculo de la farándula. Ahorita cualquiera, los mismos que me están viendo ahorita pueden hacerlo, agarrar su monitor y abrir su pantalla en vivo y ponerse a hablar, padrino. Alguien nos va a ver. Claro, ya es cuestión de gustos, ¿no? Hay gente que le gusta hacerlo, hay gente que dice no, prefiere ver, pero todos lo podemos hacer, todos tenemos acceso. Antes era imposible, y así como eso, muchas cosas eran imposibles y ahora ya son posibles, pero se sacrifican otras, ¿no? Por eso no podemos decir que era mejor antes que ahora. Simplemente hay cosas que antes sí había y que ahora ya no las hay. Y no dudo que no haya todavía quien todavía lleve a cabo esas costumbres de antaño, pero la media es que ya no, padrino, ya no. Y yo creo que ya ni en los lugares más recónditos y provinciales de la República. Si nos vamos a los pueblitos, me cae que en los pueblitos es lo mismo, padrino. Ya no vamos a decir que es que en el rancho todavía se conserva la tradición, se respeta. Yo creo que el rancho es igual que aquí, lo mismo, ya vámonos a lo que te truje. Pero quien más pierde es la mujer, padrino. El hombre, pues qué, pero mejor, padrino, sí. La mujer es la que tiene, esa es responsabilidad de la mujer. Recuerden que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Entonces, esa parte, ahí quienes van perdiendo son las damas. Obviamente que son las que van perdiendo por ese lado. Y en el aspecto del respeto a las autoridades, pues todos van a llegar a viejos, los que lleguen, y lo van a vivir. Van a pagar todo las majaderías que le hacen a los ancianos, las faltas de respeto hacia los abuelos, las groserías, las majaderías que antes no era. Antes un anciano era intocable, padrino, que capaz que le faltara el respeto hasta los abuelos, hasta los viejitos eran hasta medio abusivos. Ahorita no, te los mandan, ¿verdad? Por un tubo, padrino, no hay mucho respeto en la casa, en la familia al menos no. A lo mejor en la calle sí se le respeta a la gente de la tercera edad, pero en la familia el abuelo no es respetado, padrino, como antes. Y los que van a llegar a viejos van a pasar lo mismo. Sus hijos los van a mandar a un cuerno y sus nietos más. Todo tiene un precio en esta vida. Y lo mismo a las autoridades. Ya no, un maestro no tiene ninguna autoridad, es víctima. No tiene ninguna, ni la más mínima autoridad. Ni un policía, ni nadie tiene autoridad ya. Nada más están ahí a expensas de que a cada rato, hasta por voltear a ver feo a alguien, ya les anden acusando por los desechos humanos. La tecnología, dice Camaro One, nos ha hecho la vida más fácil y más amable, pero se ha perdido el respeto y la unión familiar, es de lo que estamos hablando, y debilitan las habilidades y creatividad de las nuevas generaciones. Claro,
Ya no tienes que pensar. Antes te aprendías, o sea, el cerebro ya se ocupa menos, ¿eh? Antes usábamos la cabecita. Yo me sabía de memoria los números telefónicos, el de mi casa, el de la novia, el de mi novia, hasta la fecha me lo sé todavía, que yo creo que ya no lo tiene, ¿eh? Me lo sabía el de mi novia, bien de la memoria. Sí, me acuerdo bien del de mi novia. Pero se perdió ya toda esa costumbre. Como 20 números me los sabía en la memoria, de cada quien. Y hasta la fecha no se me olvidaron. Ya no. Nadie se sabe los números, nada más ponen el nombre y ya, ahí. Ya no es necesario aprenderse nada, pero antes te tenías que memorizar muchas cosas. Con el avance de la tecnología usas menos el cerebrito, entonces antes lo teníamos que usar mucho, cosa que ya no. Y la creatividad también se debilita. Ya todo ya es más por computadora. Se acabaron los artistas, o por lo menos se disminuyó